Pensamientos, muchas, ¿cómo decirlo? Inquietudes de Dios en mi corazón para compartirle. Hermano, a veces siento que el tiempo no nos alcanza para poder ser edificados y bendecidos. El apremio, hermano, que todos los acontecimientos están moviendo a nivel mundial, pone en nosotros la necesidad de ser un poquito más cuidadosos y más diligentes. Amén. Le repito la cita, capítulo número 15, en la primera carta a los Corintios. Dice la Biblia, usted mantiene ahí la cita, yo solamente quiero refrescar algunas cosas que hemos compartido en las semanas últimas, en el sentido, hermano, de la necesidad que tenemos los cristianos de cobrar conciencia de ciertas realidades de las que a veces no nos comprometemos o no nos involucramos en un 100%. Lo que voy a decir ahora quiero decirlo con profundo respeto, con mucho respeto, pero el respeto no implica que uno no diga la verdad, como la debe decir, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, hay personas cristianas, yo no voy a poner en tela de duda la salvación de nadie, yo no voy a dudar de que alguien haya hecho una profesión de fe genuina, verdadera, honesta, sincera delante de Dios, pero luego sucede que no tomamos esa salvación con la seriedad que esa salvación amerita. Quizá porque estamos tan adaptados a una vida del mundo, no necesariamente quiere decir que andemos en el mundo, como se dice dentro de nuestra jerga cristiana evangélica, cuando algún cristiano regresa a la forma de vida que tenía antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Decimos entre nosotros, es que se fue al mundo o regresó al mundo, porque regresó a la posilga, regresó a practicar lo mismo que hacía antes, los mismos desórdenes, las mismas ligerezas, las mismas liviandades, las inmoralidades, y todo eso de donde algún día el Señor Jesucristo nos sacó. La Biblia dice, creo que es la segunda carta del apóstol Pedro, que el Señor nos liberó de la esclavitud, de la corrupción que hay en el mundo. Una corrupción moral, una corrupción espiritual, en todos los sentidos. Y en esa corrupción estábamos nosotros esclavizados, por ignorancia, por desconocimiento, porque uno piensa que está disfrutando la vida, principalmente los jóvenes, piensan que esa es la manera de disfrutar la vida, de aprovechar el tiempo, piensan que pensábamos que era la mejor manera de aprovechar nuestros ingresos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pero por la ignorancia en la que nosotros vivíamos no nos dábamos cuenta que éramos esclavos de la corrupción. Y esa corrupción nos envolvía, esa corrupción estaba dentro de nosotros, estaba fuera de nosotros y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso quiere decir que estábamos destinados a recibir la ira de Dios, que será una ira eterna. Todo eso lo dice la palabra, hoy no tengo mucho tiempo para algunas cosas. Pero luego, hermanos, se da la maravilla de la gracia de Dios, que somos alcanzados por su gracia, somos perdonados de nuestros pecados y empezamos una vida de salvación. Y la Biblia en más de una oportunidad nos recomienda, nos instruye, nos advierte, nos avisa que seamos cuidadosos y responsables de la salvación que hemos recibido. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, dice la palabra del Señor que ni los poderes humanos ni poderes sobrehumanos tienen la capacidad de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí menciona, al final del capítulo número 8, habla de poderes naturales, de poderes humanos, y luego habla de poderes sobrehumanos. Hermano, usted sabe que algunas veces uno siente en su camino, en su desarrollo como cristiano, cuando enfrenta adversidades, cuando enfrenta problemas, a veces uno siente que los problemas están más arriba de nuestras fuerzas. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que se siente superado por un problema en su capacidad de resistir? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Pues déjeme decirle que todo eso es humano. Aunque usted se haya sentido superado por un problema,
sigue estando dentro del nivel de los poderes humanos, porque la Biblia dice que ninguna prueba que nos ha sobrevenido es ajena a la naturaleza humana. Pero viene, hermano querido, viene un periodo de tiempo, una frontera que se está aproximando a una velocidad vertiginosa, en donde los seres humanos van a ser probados por poderes sobrehumanos. Es decir, si lo que ahora ha sido un poco difícil, o lo hemos sentido difícil, cuando venga, hermano, el ataque, el asedio de los poderes sobrehumanos, hermano, eso sí, le digo, allí la fuerza humana no tendrá la capacidad de resistir todo lo que está por venir. Y le digo eso porque iniciaba estos minutos con este pensamiento en el sentido, hermano, que tenemos nosotros los cristianos de asumir con responsabilidad lo que es nuestra salvación, de verla, hermano, con mucha seriedad antes que sea demasiado tarde. Algunas veces los predicadores decimos, los pastores decimos, hermanos, no hay que estar jugando con el evangelio, porque, hermano, no asumimos una postura de seriedad ante una salvación tan grande. Y lo dice así la palabra: ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, hermano, la salvación hay que cuidarla. ¿Sí me explico? No es algo que debamos tomar, hermano, con ligereza, con liviandad, con mucha laxitud espiritual, sino todo lo contrario. Debemos, hermano, tomar nuestra salvación, invertir tiempo, dedicar tiempo, hermano, a tener comunión con Dios. ¿Me explico? Usted sabe, hermano, cuál es la distancia más grande que existe. ¿Tiene idea de cuál es la distancia más grande que existe? Conocida. No, la indiferencia. ¿Verdad? Usted puede estar al lado de una persona y si lo trata con indiferencia, siente que está a miles de millones de kilómetros de distancia. Y a veces, hermano, delante de la presencia de Dios nosotros somos indiferentes. Entonces, aunque estemos en la iglesia, podemos estar a una distancia enorme de la presencia de Dios. No sé si me explico. ¿Cuántos han resentido alguna vez la indiferencia de alguien? ¿Cómo le ha ido? ¿Sí o no? Es enorme. Ni por más que usted se esfuerce y se esmere en intentar alcanzar, no lo logra. De la misma manera uno puede estar, hermano, en un espacio físico con el argumento de buscar y acercarse a Dios, pero con indiferencia. Esa distancia, aunque físicamente estemos presentes, espiritualmente estamos ausentes. Y lo que enriquece nuestra vida es la comunión con Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos la comunión con Dios, dijo, ¿cómo se llama este personaje? Sansón. Dijo, si yo no tengo la unción, soy como cualquier otro mortal. Hermanos, ¿qué entendimiento tenía ese hombre de lo importante que es tener la unción de Dios? Porque usted sabe, ese hombre fue asediado por sus enemigos, los filisteos, que dicho sea de paso, hermanos, los filisteos son los antepasados de los actuales palestinos, que están ahí dándole dolores de cabeza a Israel y que van a ser, hermano, el detonante, sin lugar a dudas, creo yo, hermano, el detonante de la última gran batalla que se va a conocer. Pues estos individuos, hermano, querían destruir a Sansón. ¿Y cómo lograron hacerlo? Lo enfrentaron muchas veces, pero ese hombre siempre salía avante. A mí hay episodios de la vida de Sansón, hermano, que me dejan impresionado. Cuando él tenía la unción de Dios, era un campeón, era un vencedor, era invencible ese hombre. Con una quijada de asno, no sé cuántos mató, hermano. Y cuando era tomado por sus enemigos, él se rompía las amarras. Hermano, ese hombre hacía barbaridades en el buen sentido de la palabra. Lo aprisionaron en una ciudad que dice que tenía unas puertas de madera enormes, y cuando él despertó y se dio cuenta que le habían cerrado las puertas, arrancó las puertas y se llevó las puertas, hermano.
más o menos de 3 metros serían, estimo yo, por los datos que la historia da de las ciudades de aquellos días. Pero él estaba seguro que si perdía la comunión con Dios, era como cualquier otro mortal. Hermano, ¿por qué muchos cristianos se pierden entre los mundanos? No quería llegar a este punto. No quería llegar a este punto. Hermano, ¿por qué muchos cristianos no se diferencian de los mundanos? Porque no tienen comunión con Dios, aunque dicen creer en Dios. Pero al no tener comunión con Dios, su vida espiritual es frágil, es débil. Y entonces se diluyen entre toda la masa de mundanalidad, de tal manera que nadie se entera que son cristianos, hasta que un día por accidente se encuentran a otro hermano. Y no se ven más que necesitados cuando alguien dice, adiós hermano, y todos los amigos, ¿y vos qué sos, hermano? Sí, hombre, a veces voy a la iglesia. Hermano, debemos tomar con mucha seriedad nuestra salvación. Dios no es un Dios con el que se pueda hablar a través de mensajes de Facebook. Dios no tiene Facebook, ni lee el Facebook. Hermano, deje de mandarle mensajes a Dios por Facebook, no los va a leer. Dios tiene cosas más importantes de las cuales ocuparse. Mándele mensajes en la oración. Doble sus rodillas, enciérrese en su habitación y todos esos mensajes van a llegar directamente a la presencia de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Ayer tuvimos la actividad de equipamiento para toda la oficialidad, hermano. Después al ver las enseñanzas, hermano, oír lo que Dios nos estaba hablando, dije, oh Dios mío, esto era para toda la iglesia. Pero yo espero que el que escuchó haya atesorado lo que recibió, porque nos habló fuerte y bonito el Señor, hermano. ¿Cuántos fueron bendecidos ayer de la oficialidad? Bueno, fíjese pues, dice la Biblia. No quiero detenerme mucho en los versos del 1 al 11, porque en los versos del 1 al 11 el apóstol Pablo nos viene hablando acerca de la resurrección de Cristo. Y toma el apóstol Pablo, yo voy a entresacar algunos puntos, dice en el verso número 1, dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Mire cómo lo viene diciendo, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Punto número 1. Hermano, entonces uno debe recibir mucha palabra de Dios. Y principio ahí, hermano, quizás lo que yo me atrevería a decir con un poco de osadía quizás. Hermano, ¿cómo es su vocación hacia la palabra de Dios? En otras palabras, comiendo cuánta palabra de Dios usted se siente alimentado. No le hablo de la vida natural, porque en la vida natural usted necesita comer 5 veces al día, si no es que más. Pero en cuanto al alimento espiritual, hermano, ¿con cuánto logra usted saciar su necesidad? ¿De qué magnitud es su apetito? ¿De qué medida es su necesidad del alimento de Dios? Porque ahora yo le estoy citando la palabra y mire lo que dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, hermano, lo dice el perito arquitecto de la iglesia. Dice, por el cual sois salvos, el evangelio, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, si retenéis la palabra que os prediqué. Fíjese que los seres humanos tenemos una complicación, la he mencionado algunas otras veces, tenemos una complicación y es que nuestra memoria espiritual es muy corta. Es de corta duración. Ese es un mal. Pero si a usted le preguntan, por ejemplo, el día miércoles, el día jueves, acerca de qué fue la predicación del domingo, hace un gran esfuerzo por recordar de qué fue la predicación. ¿O no le pasa? Porque esa parte de la memoria es muy corta. Y dice, ¿de qué fue, hombre? ¿De qué fue? ¿De qué fue? Y empieza.
y a bajar libros. Dice, mañana te digo, no se acuerda. Y si le pregunto de hace un año, lo que usted sí puede estar seguro, hermano, es que la palabra que usted recibe se deposita en una zona de su mente que se llama el fronema del espíritu. Aquí me puse técnico. Y esa palabra va a brotar en el momento de la necesidad para darle a usted aliento, para darle a usted fortaleza, para darle a usted lo que necesita en el momento de necesidad. Entonces tiene que llenar su depósito de la palabra de Dios. Pero mire cómo dice la palabra. Dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas personas han recibido la palabra, han hecho una profesión muy ligera de fe, pero luego no han retenido la palabra de salvación. Como me dijo alguien una vez, entonces perdieron la salvación. No, nunca fueron salvos, porque no retuvieron la palabra. Sigue diciendo, a no ser, dice Pablo, que hayáis creído en vano. Luego nos viene hablando el apóstol Pablo, porque lo importante del capítulo número 15, no lo importante, todo es importante, sino lo que identifica el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios es el tema de la resurrección. Yo voy a tratar de ir en orden en esto. Bueno, Pablo testifica, verso número 3, verso número 4, la resurrección de Cristo. En el verso 5, 6 y 7, el apóstol Pablo toma el tema de las apariciones de Cristo después de haber resucitado. Hermano, después que Jesús resucitó, ya no hizo predicaciones públicas. Ya sus apariciones no fueron masivas, ya no fueron multitudinarias. Después que Cristo resucitó, ya no se apareció, hermano, para multiplicar el pan a 4,000 ni a 5,000, ya no se apareció para hacer señales, liberaciones, sanidades, sino que sus apariciones, y quiero que tome este pensamiento, hermano, sus apariciones fueron para gente que mientras él no había muerto, tuvo la actitud correcta y fueron escogidos por Dios para ser testigos de su resurrección. ¿Sí me explico? Mire el orden, muy rápido. Dice, el primero a quien Jesús se apareció, verso 5, fue a Cefas, es decir, a Pedro. Aunque usted sabe que en el orden no fue Pedro el primero, fueron las mujeres. Aquí no hay un acto de discriminación, no, esto obedece, hermano, a un tema de autoridad y responsabilidad espiritual. Pero el Señor vino a darle a la mujer un lugar que había perdido desde los días del huerto. Por eso se apareció primero a las mujeres. Las primeras evangelistas fueron las mujeres. Y las mujeres cuando hacen evangelismo son tremendas porque tienen una capacidad de convencimiento, hermano. Los casados lo saben. ¿O no? Y vinieron las mujeres, hermano, llevaron el evangelio, fueron a anunciar a los apóstoles, él resucitó, la tumba está vacía, y entonces se dejaron venir Pedro y Juan corriendo hasta el sepulcro. Todo eso lo encuentra usted en los evangelios, y al primero a quien Jesús se le apareció fue a Pedro. Dice el verso 5, luego a los 12, es decir, aquí usted sabe que Judas ya no estaba, pero Matías iba a entrar a sustituir a Judas, entonces se completa el número de 12, ahí está incluido Matías. Verso 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero hermano, ¿cuánto es 500 de 5,000? ¿El 10%? Es decir, el diezmo. Ayer hablamos de diezmos. Hermano, es un principio que Dios respeta en toda la Biblia. ¿Se recuerda cuántos leprosos sanó el Señor Jesucristo que estaban juntos, que andaban juntos? ¿Cuántos eran? 10. ¿Y cuántos fueron agradecidos? El diezmo. Amén. Son algunas figuritas que se me quedaron en el tintero ayer. Luego dice la Biblia, se apareció a más de 500, pero ¿quiénes son estos 500? Déjenme ver si encuentro la cita, acá muy rapidito en el libro de los Hechos, no tenía preparado esto,
Entonces no tengo tan fresca la cita, pero déjeme ver. Vamos a ver. Tal vez los hermanos discipuladores me ayudan. Cuando dice en el libro de los Hechos, Pedro está testificando que se apareció Jesús y dice a los que habían sido escogidos de antemano. ¿10:41? ¿Quién me dio la cita? Levanten la mano. Ah, gracias, hijo. Un día vas a tener que contar tu testimonio aquí, hijo. Testimonio tremendo que Dios hizo en la vida de este muchacho, hermanos. Lo que pasa es que aquí no le damos publicidad a los milagros. Aquí el único que le damos publicidad es a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Es el único nombre que levantamos. Porque publicitando milagros, muchos lo que hacen es levantar ellos su nombre. Usted va a encontrar que hoy en día hay un fenómeno, cuando se anuncian eventos, esas enormes pancartas, hermano, no sé de qué medida serán, pero son enormes las pancartas. Y ahí está la ficha, iba a decir, la cara, ¿verdad?, de los individuos. ¿Sabe qué me llama la atención? Si usted lee con atención, ahí aparecen las credenciales del rostro que ahí está, fechas, lugares, pero no se menciona a Jesús por ninguna parte. Llamativo, ¿verdad? Se anuncia X o Y cosa, la cara del fulano, del mengano y datos generales del evento, pero no se menciona a Jesús por ninguna parte. El único nombre que tiene que ser levantado es el nombre de Cristo. 10, ¿cuánto me dijiste, hijo? 10:41. Aquí está, verso 40. A este, es decir, a Jesús, Dios le resucitó al tercer día e hizo que se hiciera visible. Aleluya, hermano. Eso dice la versión de las Américas. Usted va a la llamada del margen derecho, e hizo que Él se hiciera visible. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Él está aquí, pero no se hace visible. Dice, e hizo que se hiciera visible, verso 41 ahora, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Hermano, ¿será que usted está haciendo lo suficiente y lo necesario para ser escogido por Dios, para que a usted Jesucristo se le haga visible cuando venga en su segunda venida? ¿O le parece mucha exigencia al evangelio? Hermano, ¿qué harían estos más de 500? Dice ahora en la 1 Corintios 15. ¿Qué harían? Hermano, ¿qué actitud desarrollaron que el Señor los consideró como dignos de ser escogidos? Lea el verso 41. Dice, escogidos de antemano por Dios. Es decir, no fueron escogidos después de la resurrección, fueron escogidos desde antes de la resurrección. Por eso le mencionaba, la primera a la que se le apareció fue aquella mujer de la cual el Señor había echado fuera 7 demonios. Pero porque esa mujer no se separaba, hermano, ni a sol ni a sombra de estar al lado del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, imagínese usted cómo será la vida de una persona que vive satisfaciendo los deseos de 7 demonios que tiene adentro. ¿Me explico? Hermano, si usted fue libre de alcoholismo, de tabaquismo, de cualquier desorden de esa naturaleza, promiscuidad, pornografía, cualquier cosa de esas, hermano, usted era llevado ahí por demonios. Y algunas veces los demonios estaban dentro. Por eso, hermano, cuando alguien está con que tiene una conducta no apropiada y su conducta la justifica en lo que hacen los demás, está equivocado. Es que es él el que tiene que cambiar. Decide, o se salva o se pierde. ¿Me explico? No se trata de que si fulanito me trata mal, que aquel me miró feo, que este me pellizca, que este otro no me quiere. No, hermano.
Es o se salva o se pierde. Entonces, hermano, estos hombres que fueron escogidos, a los cuales encabezó esta mujer, esta hermana que le digo, porque es hermana, la vamos a conocer, hermano. La vamos a conocer. Usted sabe que sobre eso el diablo ha sido muy astuto, hermano, y ha generado una idea que muchos han creído, y es que entre María Magdalena y Jesús hubo un romance. Y no solo un romance, algunos han llegado más lejos y han dicho que vivieron juntos y que tuvieron hijos. Sí, todo eso han dicho. Pero hermano, usted no se preocupe de eso. Hermano, el diablo no es tan peligroso cuando hace esas cosas, fíjese, cuando ataca el evangelio así, porque yo sé que eso a usted no lo saca de su fe. Hermano, el diablo no es peligroso cuando ataca el evangelio. El diablo es peligroso cuando se sube a predicar. Y en muchos púlpitos el diablo se sube a predicar y la gente no se da cuenta. Y hace milagros, fíjese. Hace milagros. Sí me doy a entender, querido hermano. Ahora fíjese pues, ¿qué hicieron estos hermanos para que fueran escogidos de antemano? ¿Será que eran indiferentes a Cristo o eran cercanos a Cristo? Hermano, ¿qué hizo que aquella mujer estuviera a los pies del Señor, buscando al Señor, y que tuviera el privilegio de ser el primer ser humano en ver al Cristo de la gloria resucitado? Es que Jesús dijo algo tremendo sobre ella: más ama al que más se le perdona. A veces, hermano, la indiferencia es resultado de que uno no tiene cabal conciencia de las cosas que nos han sido perdonadas. Y es necesario algunas veces, hermano, ser confrontados con esa realidad. Y le voy a decir algo: si el Señor, hermano, a usted lo tiene que tratar un poco más fuerte para que usted abra su conciencia a las cosas que le perdonaron, el Señor lo va a hacer. Si el Señor, hermano, lo tiene que sacudir para que usted cobre conciencia de lo que le perdonaron, el Señor lo va a hacer por amor y misericordia. Yo aprendí, con evidencia bíblica por supuesto, de quien fuera mi apóstol y maestro, que la agonía es misericordia de Dios. Yo no sé, hermano, a cuántas personas usted habrá visto agonizar. Yo he visto agonizar a muchas personas, hermano, por mi trabajo. Me gusta decir más mi oficio. Hermano, he tenido que estar en las últimas instancias de muchas personas y he visto agonías tranquilas y agonías, hermano, agobiantes. Pero aprendí que en ese periodo hay una labor de Dios en la vida de una persona. Hermano, también he visto hermanos partir de lo más suave, si se puede decir de esa manera. Vuelvo al punto. Hermano, ¿qué hicieron estos más de 500? Que el Señor, déjeme decirlo así, los marcó y dijo: este que he escogido, este está escogido, este está escogido. Un listado: estos van a ver a Jesús cuando haya resucitado. Dice el texto, leamos para ser puntuales. Dice: no a todo el pueblo. Jesús dice, Dios hizo que se hiciera visible. Es el verso 40, si usted tiene el formato tradicional de la versión de las Américas, lea al margen derecho. Dice: a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se hiciera visible. Déjeme ahondar un poquito más en estos detalles, hermano, porque lo considero necesario. Fíjese que si Dios quisiera, en este momento haría visible a Cristo. Y usted y yo quizá caemos muertos, hermano, porque Él está aquí. Aunque no lo podamos ver, el Señor está aquí. ¿Cuánto le da una ofrenda de palmas al Señor que está presente en este lugar, hermano? Bendito sea su nombre. Entonces, mi querido hermano, antes que Jesús haga su aparición pública, Él va a hacer una aparición secreta, se llama la parucía. Pero va a haber una selección de antemano
para aquellos, yo me voy a incluir porque en eso sí soy ambicioso, para aquellos que vamos a presenciar su aparecimiento. En ese mismo esquema, no a todo el pueblo, sino solo a los escogidos de antemano. Hermano, el evangelio que le predico, la palabra que le predico, tiene un sazonador: el anhelo y el deseo de prepararlo a usted para que sea escogido de antemano, para que usted vea el aparecimiento de Jesucristo. Por eso a veces el mensaje no es muy amable, y de hecho yo ni siquiera soy una persona muy popular, porque como no soy lisonjero, no ando buscando endulzar el oído de las personas para quedar bien con ellas, sino le digo la verdad, y usted sabe, la verdad siempre ha sido dolorosa. ¿Sí o no? Dice la Biblia, Jesús no se apareció a todo el pueblo. Hermano, esto se va a repetir. Jesús no se va a aparecer a todos los cristianos evangélicos. Existe una idea tradicional de arrebatamiento en donde los pilotos de los aviones desaparecen, los pilotos de los vehículos desaparecen, los pilotos de los trenes desaparecen, y se produce una hecatombe mundial porque vehículos sin piloto van a estrellarse, producen accidentes, los aviones caen, los helicópteros caen, las cocinas de los cristianos se quedan las ollas ahí, hermano, con los frijoles cocinándose porque la hermana se fue, las máquinas de los operarios se quedan sin quien las opere porque los evangélicos se fueron. Eso no es verdad. Cuando el Señor venga, Dios va a hacer que sea visible no a todo el pueblo. Esta expresión, hacer visible, es la idea que le da nombre al último libro de la Biblia, que se llama el libro del Apocalipsis. Por eso dice, revelación que Dios le dio. O sea, es Dios el que lo hace visible. O sea, Cristo no se aparece, hermano, a su capricho y antojo. Digo esas palabras con el respeto del Señor, pero no es como que Jesús dijera, ahora se me antoja aparecerme y ahora no. No, de acuerdo a la soberanía de Dios, porque dice la Biblia que el Padre le sometió todo a Cristo excepto Él. Cristo sigue estando sujeto al Padre. Amén, por eso el orden, el Padre, luego el Hijo. Aprovecho para instruirle, hermano, el orden de orar es orar al Padre en el nombre del Hijo, pedir al Padre en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Ese es el orden. Y eso deja fuera a las intercesoras, eso deja fuera a María, esa deja fuera a todos los santos del santoral católico romano, eso deja fuera todo. Ni a los santos más frescos que tiene la Iglesia Católica Romana. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. El único, no hay más, no hay más. A este dice, Dios le resucitó, mire, y Dios fue el que hizo que Él se hiciera visible. Yo le voy a dejar un consejo pastoral. Hermano, conságrese para Dios. Apártese para Dios, viva su vida para Dios, y en sus oraciones dígale, Señor, escógeme para que Cristo se me haga visible. ¿Cierto? ¿O le parece más fácil pedir un carro o una casa? Hermano, no ore por cosas materiales. No gaste sus lágrimas, hermano, llorando por cosas materiales. No pierda su tiempo en cosas materiales. Derrame sus lágrimas pidiéndole a Dios que le ayude para dar la medida espiritual para que Cristo lo escoja y usted se le haga visible el día que el Señor regrese. Le digo por qué. Porque, hermano querido, las cosas materiales son el resultado de la obediencia. Si usted es obediente a Dios, las cosas materiales vienen solas. Hermano, hay más de un testimonio de personas, hermano, que les han venido cosas materiales de donde ni siquiera las buscaron. ¿Me explico? Yo le digo a los jóvenes cuando van en su desarrollo profesional, le digo, mira, solo sé recto delante de Dios, camina recto delante de Dios y no vas a tener que buscar trabajo, el trabajo te va a buscar. Pastor, fíjese que estaba yo ocupado en mi trabajo y me entra un correo que mande mi hoja de vida porque mira una gran oportunidad que se me abre. El trabajo te está buscando.
Pero si no andamos bien delante de Dios, ¿sí me explico? Dice la Biblia, a este Dios le resucitó y Dios hizo que se hiciera visible. Padre, considéranos dignos de que Jesús se nos haga visible. Dice, mire, verso 41, no a todo el pueblo. No todos los cristianos evangélicos califican para que Jesús se les haga visible, dice la Biblia, sino a los testigos. De aquí sacan nombre aquellos señores que le conté. De ahí lo sacan. Pero la escogencia no es con base en eso, y menos que el número exacto, menos todavía esa teoría. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. ¿Quién escoge? Escoge Dios. Hermano, entonces nuestra vida espiritual, ¿a quién tiene que impresionar? A Dios. Hermano, cuando una persona publica mucho su vida espiritual por Facebook, lo que quiere es impresionar a los demás. Cuando una persona publica mucho sus logros espirituales, su devoción, lo que quiere es impresionar a los demás. Que le den like, 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 like. Hermano, usted publique a Cristo. Publique al Señor Jesús. Es el único que merece toda la gloria y el único que merece toda la honra. Hermanos, su vida espiritual y mi vida espiritual deben impresionar a Dios, no a los hombres. Porque usted sabe que aún dentro de una congregación, hermano, hay gente que piensa bien de uno y hay gente que piensa mal de uno. ¿Sí o no? Hay gente que lo ve con buenos ojos y gente que lo ve con malos ojos. Ay, hermano, mire cómo quisiera, y los que puedan, quizá voy a abrir este permiso, fíjese. Los que quieran y puedan conseguir el tema de ayer, el tema de temprano por la mañana, el primer tema, lo compartió un pastor invitado. Les va a ayudar. Él nos separaba, hermano, 3 tipos de contaminaciones con las que los cristianos pretendemos interpretar el gobierno de la iglesia. Preciosa la exposición, muy enriquecedor. Hermano, su vida espiritual, usted debe impresionar a Dios. Porque puede ser, hermano, que uno impresione a los hermanos, pero no impresiona a Dios. Un famoso presidente estadounidense acuñó unas palabras. Dijo él: nosotros podemos engañar a todas las personas algunas veces. Podemos engañar a algunas personas todas las veces, pero no podemos engañar a todas las personas todas las veces. ¿Me explico? Pero, hermano, nuestra vida espiritual no es una vida que debamos nosotros cuidar, edificar y desarrollar para ganarnos la simpatía de los seres humanos. Porque le dije antes, hay gente que va a hablar bien de nosotros y gente que nos va a ver con malos ojos. Eso así es. No somos monedita de oro, pero nuestra vida debe impresionar a Dios. Ahora, yo le voy a dar un principio bíblico. Si usted con su vida impresiona a Dios, Dios se va a encargar que usted impresione a los demás. Dice la Biblia, Cristo crecía en sabiduría, en conocimiento y en estatura, delante de Dios y delante de los hombres. Pero no es que al revés: Señor, mira cuántos seguidores tengo en FB, y usted va a impresionar a Dios por eso, por su multitud de seguidores en Facebook. ¿Cuántos amigos tiene en Facebook? A Dios no lo va a impresionar con eso. Dice la Biblia, se hizo visible no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Yo le pregunto,
¿qué características tendrían estos escogidos como testigos? Dice la Biblia que Jesús en una ocasión dio de comer a 5,000 hombres, en otra ocasión a 4,000 hombres, y por esos días no se contaban las mujeres ni los niños. Cuando la Biblia dice 5,000 hombres, está hablando literalmente 5,000 varones. 4,000 hombres, 4,000 varones. Ahora haga usted cálculos, solteros y casados. Hágalo con números conservadores si usted quiere, ponga la mitad de solteros y la mitad de casados, ¿verdad? La mitad tristes y la mitad felices. Haga cuentas de los niños. Hermanos, si algo abunda en cualquier lugar son los niños. Y aquí en Guatemala es todavía más evidente eso. Yo alguna vez hice algunos números así muy conservadores, 20,000 personas. Y dice la Biblia que el Señor multiplicó el pan y multiplicó el pescado y comieron esa gran muchedumbre de gentes. En otra ocasión fueron 4,000 y usted hace números y le da magnitudes grandes, hermano. Y allá estaban los discípulos, hermano, corriendo con las canastas, llevando el pan, llevando el pescado. Pero escuche, pues quedémonos con el número de 20,000 solo para tener un punto de referencia. De toda esa multitud, 500 fueron escogidos. Por eso hay un principio espiritual que el Señor enseñó y dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿De cuáles es usted, querido hermano? ¿De los muchos o de los pocos? Porque le voy a decir que los muchos no tienen norma, los pocos sí tienen norma. Y entonces dice: escogió Dios. Hermano, usted, le recalco la idea, usted debe vivir su vida espiritual para que Dios lo escoja a usted, para ser un escogido de Dios. ¿Me explico? No se trata de los privilegios humanos. El apóstol Pablo, consciente de esta enorme realidad, un día dijo: yo tengo temor que habiendo sido un predicador sea descalificado. Hermano, Pablo no estaba pensando en perder su salvación, sino en no calificar para el aparecimiento del Señor Jesucristo, al no culminar responsablemente su carrera. Dice luego, es decir, dice aquí el apóstol Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con él, ¿cuándo? Después que resucitó de los muertos. Usted está muy tenso. Yo le voy a dar una buena noticia para que se ponga un poquito alegre. En la resurrección se puede comer. Amén. Ya resucitado usted va a comer. Ay, ahorita sintió alivio, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Más los hermanos que son de buen diente, como se dice comúnmente, ¿verdad? Dice, y con él, después que resucitó de los muertos. Hermano, ¿se puede usted imaginar? Bueno, trate de imaginar, metámonos un poquito en los zapatos de aquellos hermanos que están sentados con Jesús, pero Jesús ahora está resucitado. Mire, hermano, estar cerca del Señor no era una cosa sencilla. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de los hombres que estaban cerca de él. En otras palabras, usted se acercaba a Jesús, claro, no piensa en la parte bonita, la parte dulce, la parte agradable. Usted se acercaba, ay, tan lindo el Señor, pero el Señor le estaba leyendo los pensamientos. Hermano, ¿qué encontraría Jesús si le lee los pensamientos a usted en este momento? ¿Cómo se sentiría? Ahora imagínese a Jesús ya resucitado, con esa mirada profunda que el Señor tenía, hermano. Era así como comer de helado, ¿verdad? Mejor así, para que no lo controlara. Dice la Biblia, verso 42, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Hay un solo juez y se llama Jesucristo. Amén. Bueno, regresemos al capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Luego se apareció a más de 500 hermanos. ¿Quiénes eran estos?
se dio de manera fortuita, de manera accidentada, no. Habían sido escogidos de antemano. Le digo más, estos 500 cuando Jesús se les apareció no estaban juntos. Es decir, no estaba el grupo de 500, sino que estaban dispersos. Jesús evangelizó desde Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur, una extensión de tierra muy grande que el Señor Jesús recorrió evangelizando. Y hermano, en toda esa extensión hubo gente que fue escogida. Luego dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, no dice cuántos exactamente, más de 500, note, a la vez, estando lejos, separados, quiero decir, se apareció a la vez, al mismo tiempo. Porque ahora que ya resucitó, Cristo es omnipresente, puede estar en cualquier lugar, amén, su omnipresencia. Verso 7, después Jesús se apareció a su hermano menor, al primer hijo de José con María. Hermano, hay una doctrina errada del catolicismo romano que dice que María no tuvo hijos después de Jesús. Eso a la luz de la palabra no es verdad. Después que nació Jesús, María y José tuvieron otros hijos. Se mencionan en la Biblia los nombres. Y el mayor de ellos es el que está aquí, se llama Jacobo o Jacob o Santiago, que es una traducción del mismo nombre. Pero hermano, hay muchas personas, bueno, así creíamos también muchos de nosotros antes, que después del nacimiento de Jesús, María no tuvo hijos. No, María sí tuvo hijos. Si la virtud de María, la salvación de María no está en función de que no haya conocido un varón. La salvación de María está en que ella creyó en su Salvador, que era el hijo que había estado en sus entrañas. Ella fue salva por Jesús. ¿Me explico? Por creer en Jesús. No fue salva porque es la madre de Dios. No existe, hermano, tal definición en la Biblia. La madre de Dios es todo lo contrario. La Biblia dice que Jesús no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de día ni final de vida, no tiene genealogía y permanece sacerdote para siempre. Eso dice Hebreos capítulo número 7. Pero hermano, cuando uno no sabe esas cosas, se traga todas las mentiras y todas las aberraciones doctrinales. Entonces, después que Jesús nace este Jacobo. Pero este Jacobo no creía en Jesús como Salvador. Hermano, es lo más normal. Es lo más normal. Usted sabe muy bien, hermano, que si algún territorio es difícil para testificar de Cristo, es la propia casa. Porque ahí lo conocen a uno de ida y vuelta. Más cuando ha vivido una vida muy desordenada. Dice, ay, ¿cómo ya? Ahora ya cristianito, no, y ahora ya salvo, ahora, ¿cómo no el santo? Nos viene a dar clases ahora. ¿Por qué? Porque esta era la oveja negra de la familia. ¿Cuántos eran la oveja negra? ¿Cuántos eran la oveja negra? Bendito el Señor que lo lavó con su sangre y lo ha hecho oveja blanca. Ahora usted es una oveja blanca. Hermano, yo creo en el poder transformador de Dios, que puede cambiar a una persona, hermano, por su poder, por su gracia y por su misericordia. Y aquel que era el peor de toda la familia, ahora es el predicador. Entonces, hermano, cuando un día, imagínese usted, pasan 30 años, este Jacobo, no sé cuánta distancia habría entre Jesús y Jacobo, hermano, pero pensemos que 2 años. Entonces, si Jesús tenía 30, Jacobo tenía 28. ¿Sí me explico? Eso no lo dice la Biblia, solo yo estoy pensando con un poquito de lógica humana. Entonces, hermano, ellos convivían, jugaban chiviricuarta, tenta pajarito, electrizado. No había tecnología. Sin lugar a dudas, los dos ayudaban a José en la carpintería. Una vida de lo más normal.
Veían a Jesús todos los días, dormir, comer, trabajar, y de pronto un día aparece Jesús y dice: yo soy el Salvador del mundo. Era normal que no le creyeran. Cuando usted llegó a su casa a decir que era ahora cristiano, ¿le creyeron, hermano? No. Y menos si le costó dejar sus malas mañas. ¿Me explico? Hermano, cuando uno llega al ambiente de la familia y dice: mire, es que fíjese que ahora soy cristiano. ¿Y qué es eso? Te lavaron el cerebro, ya te engañaron, te fuiste a meter a la boca del diablo. ¿Dónde andas metido? Te dije que esas amistades no eran buenas. Hermano, toda la información que reciben los cristianos recién convertidos, hasta que con la fuerza de su testimonio usted da a entender que algo pasó en su vida. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un convertido? Testificar de aquel que lo hizo salvo, de aquel que lo hizo libre. A veces, hermano, la iglesia está esperando: hermano, ¿y cuándo vamos a empezar a evangelizar? Hermano, si el convertido tiene que empezar a evangelizar al día siguiente que se convirtió. No tiene que esperar una campaña, no tiene que esperar un evento. No, hermano, al día siguiente, por poner un parámetro de ser convertido, tiene que empezar a testificar de Cristo. ¿Y cuál va a ser su primer auditorio? Su familia. No le van a creer, es verdad. Hasta lo pueden echar, es verdad. Le van a decir loco, es verdad. Lo van a correr, es verdad. Pero usted testifique que Cristo lo hizo libre, que Cristo lo hizo sano, que Cristo el Señor limpió y lavó todos sus pecados. Aleluya. Entonces, hermano, usted se puede imaginar este Jacobo cuando aparece Jesús y le dice: mira, Jacobo, usted sabe que entre hermanos hay afinidades, ¿verdad? Usted sabe eso, hermano. Uno puede llevarse muy bien con todos sus hermanos, pero hay alguien entre sus hermanos con quien uno tiene un poquito más de afinidad, más conexión. ¿Le pasa a usted o no le pasa a usted? Que logra engraparse un poquito más, ¿verdad? Se lleva bien con todos, los ama y con todos también se pelea, se zapatean y todo lo demás, ¿verdad? Pero hay alguien con el que uno hace clic, dicen los jóvenes ahora. Probablemente este Jacob era así. Es más, yo concluyo que así era. No le voy a decir por qué, pues está en la Biblia. Y de pronto aparece Jesús y le dice: mira, Jacob, fíjate que yo soy el Salvador del mundo. Pues sí somos. Porque usted va a la Biblia y dice la Biblia: sus hermanos le decían: si te quieres dar a conocer, haz en público las cosas. Lo asediaban en la casa, pues no le creían. Entonces, para que le vinieran a creer, ahora aquí dice el verso 7, mire, dice: después de Pedro, después de los 12, ya le hablé de las mujeres, se apareció a su hermano en la carne. Hermano, yo quisiera ver cómo fue la expresión de Jacobo cuando se le apareció Jesús. Porque, hermano, ellos se enteraron de todo. Se enteraron de la muerte de Jesús, de su sufrimiento, pero usted no ve a la familia estar cerca, o los ve cerca, excepto María. Pero ¿dónde estaban sus hermanos? Y es que a veces así pasa, hermano. A veces es necesario que hasta la familia esté lejos para que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Poquitos amenes, pero así es. Hermano, no está Jacobo ahí. Ahí al pie de la cruz está Juan, está María y están otras mujeres. Pero este muchacho no está. Y tal vez pensando: yo se lo dije, bueno está, porque tan zafado que le salvaba. Bueno está, y tal vez con dolor, pero enojado. Esto se lo pudo haber evitado, esto pudo haber sido no así, pero no me hizo caso. Ahora se le aparece, hermano, resucitado. Le dice: Jacobo, mira, yo te dije que yo era el Salvador del mundo, y aquí está la evidencia de que yo soy el Salvador del mundo. Hermano, ese hombre ahí se convirtió y recibió ministerio. ¿Y sabe qué ministerio recibió? Apóstol.
Era un hombre, hermano, de una integridad espiritual y de un testimonio tan poderoso que era el coordinador del Concilio Apostólico de Jerusalén. Lea Hechos capítulo número 15. Hay una discrepancia por un tema de doctrina de los gentiles, de los judíos, no se ponen de acuerdo, hasta que al final viene Jacobo y dice, bueno, lo que vamos a hacer es así, así, así y así. Y pone orden. Es el manda más. Luego dice en el verso 8, bueno, leamos la segunda parte del verso 7. Esto, hermano, porque existe una tendencia doctrinal dentro de la misma iglesia cristiana a decir que solamente los 12 fueron apóstoles y que no hay más apostolado después de eso. De acuerdo a lo que dice la Biblia, eso no es verdad. Aquí lo estamos leyendo, mire, se apareció a Pedro, apóstol, después a los 12 apóstoles, después se apareció a Jacobo y lo hace apóstol, usted lo encuentra en el libro de los Hechos, luego se apareció a todos los apóstoles, es decir, ya habían más apóstoles, ya no solo los 12. ¿Sí me explico, hermano? Porque hay algunos que dicen, no, solo los 12. No, aquí la Biblia dice que había más apóstoles. Verso 8, también este texto es a veces mal interpretado. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Entonces, después de que Pablo, hermano, hace este recorrido por la resurrección de Cristo, vamos al verso número 12. Ahí vamos a tener que terminar porque ya el tiempo se concluyó. Ahora bien, dice Pablo, por eso da las evidencias. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermano, ese mismo problema que el apóstol Pablo enfrentó desde los primeros días de su ministerio, muy fresca la muerte de Cristo, muy reciente la resurrección de Cristo, estando vivos todavía muchos testigos, lo dice acá, si usted me lo permite, en el verso 6, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo, la mayoría de los cuales vive aún en los días de Pablo, algunos ya duermen, pero había testigos que Pablo se encontró, hermano, en su ministerio, y le decían, sí, Pablo, es verdad, nosotros fuimos testigos de que Cristo resucitó porque a mí se me apareció. Ahora, hermano, ¿cuál será la característica de alguien a quien Cristo se le ha aparecido? Yo se lo voy a decir. Hermano, la evidencia irrefutable que a alguna persona se le apareció Cristo es que esa persona ya no vuelve a ser la misma. Pero si alguien presume de experiencias sobrenaturales, pero sigue siendo la misma persona, es sospechoso. ¿Me explico? Para que despierte. Mire, hasta los espíritus se ponen inquietos con la palabra. Si a usted el Señor lo escoge de antemano para que Cristo se le haga visible, eso significa, hermano, que usted ya va en el arrebatamiento. ¿Me explico? Ya no hay reversa. Por eso esa debe ser su oración. Y hermano, esto es tan personal y tan individual que es una aspiración que debemos tener, no por familia, no, hoy en día, hermano, uno tiene que ser buen ejemplo, bendecir la casa, la familia, los hijos, ser de buen testimonio. Pero hermano, hoy en día hay una corriente dentro del evangelio que dice que Cristo ya no viene. ¿A dónde lleva esto? Lamentablemente el tiempo se me agota. Dice el verso número 13, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Yo voy a ir hasta el verso 19 porque ya el tiempo, como le dije, se acabó. Verso 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Hermano, ¿para qué le sirve su cristianismo a usted? Sentirse cristiano para que cuando usted tiene problemas, usted tiene a quién orar.
Sentirse cristiano para que cuando usted tiene problemas en el trabajo, usted tiene a quien dirigir una oración, pero luego no le sirve nada más que para eso, que su cristianismo le sirve solo para esta vida. Hermano, por definición bíblica, usted es digno de lástima. Si Cristo solo le sirve para satisfacer sus necesidades materiales, usted es digno de lástima. Si Cristo solo le sirve, hermano, para orar que lo bendiga en su trabajo, para pedirle que le aumente el salario, para pedirle que usted pueda cambiar su carro, si Cristo le sirve solo para eso, hermano, usted es digno de lástima, por definición bíblica. Pero si sus aspiraciones rebasan lo temporal y sus aspiraciones son eternas, Cristo es para usted la satisfacción de toda su vida. ¿Por qué? Porque, hermano, en esta vida somos peregrinos. Vamos de paso. Solamente vamos de paso. Y en la meta de Cristo, hermano, su interés no es tanto nuestro desarrollo en esta vida como el hecho que nos preparemos, que era el tema que le iba a predicar, fíjese, para la gloria que va a ser revelada. Pero véngase el otro domingo y le termino el tema. La meta de Cristo, hermano, es llevarnos a la gloria que está a punto de ser revelada. ¿Sí me he logrado dar a entender, hermano? Puede usted dar una ofrenda de palmas al Señor Jesús. Hermano, ¿qué tan frágil es el hilo de la vida? Muy frágil. Yo sé que todos, casi creo yo, la generalidad, porque se oyó mucho en las noticias, hermano, nos enteramos de esa tragedia que hubo ahí en el volcán de Acatenango. Hermano, personas que partieron con la emoción, la ilusión de una aventura. Es una experiencia muy bonita, déjeme decirle. Yo como 30 veces creo que subí ese volcán. Sí subí varias veces, no 30, pero sí subí varias veces. Hermano, es una experiencia muy bonita. Pero, hermano, gozosos, contentos para ir a una aventura y quedar muertos en la cima del volcán. Personas, hermano, de condición física apropiada, deportistas, triatlonistas, jóvenes, fuertes. ¿Qué tan frágil es el hilo de la vida? Demasiado frágil. Ahora yo le pregunto, mi querido hermano, ¿Cristo le sirve a usted solo para sus necesidades materiales? Solo para pedirle sus alimentos de todos los días, su ropita de todos los días, sus zapatitos de todos los días, su carrito de todos los días. ¿Cristo le sirve solo para eso, hermano? ¿O usted quiere algo más? Hermano, ¿cómo es nuestra actitud con el Señor? ¿Fría e indiferente o cálida y cercana? De eso depende. Yo le dije, hermano, uno puede estar muy cerca y demasiado lejos a la vez, pero puede estar muy lejos y muy cerca a la vez. ¿Sí o no? Sí. Hermano, ¿a qué distancia está el Señor? No se puede medir, dice la Biblia, tan altos como están los cielos de la tierra. Esa es la distancia que hay, hermano, hasta donde está el Señor. Entonces, como esa distancia era insalvable para el hombre, entonces vino Cristo y juntó el cielo con la tierra, hermano. Y nosotros somos los beneficiados de él. Entonces ahora nos dejaron al Espíritu Santo. ¿Para qué nos dejaron al Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo no fue dejado para que los seres humanos le programen al Espíritu Santo qué es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer y en qué tiempo lo tiene que hacer. El Espíritu Santo, hermano, no fue dejado para que a capricho de los hombres se pueda bautizar un año con un nombre y el Espíritu Santo tiene que hacer lo que yo dije que él tiene que hacer ese año. Hermano, ese es un abuso, una falta de respeto a la divinidad. Espíritu Santo, este año vas a hacer tal cosa, porque yo con mi autoridad sí lo digo.
cómo le quedó el ojo. Hermanos, somos nosotros los que tenemos que someternos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Y equivocadamente hay miles de personas creyendo que este año va a ser de tal o cual cosa, hermano, porque ese asunto de las proclamas está más difundido de lo que usted tiene idea. Son muchos lugares, no piense solo en uno, son muchos lugares en donde las congregaciones están, es que este año estamos en no sé qué. Bueno, desde hace 2000 años estamos en el año agradable del Señor y tenemos la necesidad de consagrarnos a Dios. Si a usted le preguntan, hermano, ¿y ustedes en qué están? En consagración, diga usted. Nosotros estamos en salmuera, porque Cristo está a punto de aparecer. Hermano, aquí no estamos en años de nada. Aquí estamos día con día tratando de ser agradables a los ojos del Señor. Tarea que no es sencilla. Y no es que no sea sencilla, porque el evangelio no es difícil. Dijo el Señor, mi carga es ligera y fácil es mi yugo, dijo el Señor Jesús. La dificultad está en nosotros, hermano, que somos reacios, que somos renuentes a someternos a la voluntad de Dios. Amén. Me he logrado explicar, querido hermano. De una ofrenda de palmas a usted, si todavía está aquí conmigo. Fíjese que hay una sombra muy bonita en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, hermano, usted está leyendo sombras. No me voy a cantar aquel corito del diablo de sombras nada más, ¿verdad? Pero está leyendo sombras, hermano. Pero las sombras tienen que casar con las formas. Entonces hay una sombra muy bonita, fíjese, de cómo seleccionaban a los animalitos para el sacrificio. No recuerdo el pasaje exacto, pero se ponía, hermano, un hombre, tomaba una vara con hisopo en la punta, y la vara, el hisopo de la punta de la vara estaba teñida de rojo. Y entonces ponían en una manga a que pasaran todos los corderitos. Y el que estaba acá contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así, hermano. Marcaba la cabeza de los que iban al sacrificio. Nosotros somos esas ovejas. El color rojo del hisopo es la sangre de Cristo. Esa es una sombra del Antiguo Testamento. Porque, hermano, para poder ser un testigo del día que Jesús se haga visible en su parucía, hay que haber sido preparado de antemano. No, hermano, no es como a veces los jóvenes, yo se los digo, le digo a los jóvenes, porque ellos piensan que se tienen que preparar para el matrimonio el día, a partir del día que se casan. Y les digo, no, una vez es soltero ya tiene que estar preparándose para el matrimonio. ¿Me explico, hermano? Porque ya cuando cruza esa frontera, hermano, por eso es que a veces los procesos de adaptación son tan difíciles. Y realmente, hermano, en el matrimonio los primeros 7 meses son los más difíciles. Los demás, hermanos, son inaguantables. No es verdad, no es para que se asuste, hombre. No es para que se asuste, no. Esa es una bromita ahí para quitarle un poco el rictus que tiene usted de hielo en su expresión. Pero les digo, ya se están preparando. De la misma manera, mire, yo hago esta pregunta. ¿Cuántos quieren ser escogidos como testigos para el día que Cristo se haga visible? Levante su mano. ¿Sí? Lo tienen que escoger de antemano. ¿Y cómo es la escogencia? Le voy a decir más o menos cómo es. Como las piñatas. ¿Usted se ha dado cuenta que en las piñatas hay niños que solo ellos quieren pasar? Y hay niños que hay que traerlos a la fuerza, ¿verdad? Hay que traerlos, pasa tú. Y ahí quieres, y a ver, ¿quién vamos a pasar a quebrar? Yo. Y lo pasan. Bueno, ahora ya fue tu turno, allá pues a un lado. ¿Quién va a pasar? Yo, otra vez el mismo, hermano. Así tiene que impresionar a Dios. Así tiene que impresionar a Dios.
insistente, persistente, persistente, insistente. Pero la indiferencia lo puede mandar con boleto completo a la gran tribulación. Allá será el lloro y crujir de dientes, dice la palabra. La indiferencia. ¿Lo puede, hermano? No lo puede. Lo va a hundir a la gran tribulación. Por eso, este es el tiempo propicio. Recapitule todo lo que le mencioné. Dice, fueron escogidos de antemano, impresionaron a Dios. Y dijo el Señor, este va para la parucía, marcado. Este va, marcado. Yo le pido a Dios, con todo mi corazón, hermano, que de esta iglesia, la mayoría estemos marcados. Tengo un tema que le voy a predicar, las obras de la novia, lo que impresiona a Dios. Amén, pero ya no sigo predicando, si no usted ya sabe que a mí me cuesta frenar. Amén. Pongámonos de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Cierre un momentito sus ojos. Cierre sus ojos. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué está haciendo usted para impresionar a Dios y que Dios lo escoja para ser testigo del día que Jesucristo se haga visible por el poder de Dios? Muchas ideas clásicas de la tradición cristiana evangélica en cuanto a la venida de Cristo no son del todo verdad. Y no estoy juzgando ni señalando esas enseñanzas, hermano, porque fueron enseñanzas que nacieron de acuerdo a la luz que en aquellos días los cristianos tenían. Pero hoy en día nosotros tenemos más luz, y con más luz podemos ver con mayor claridad, con mayor exactitud. Con más luz, hermano, es más factible poder apreciar los detalles, las formas, los colores. Si usted, mi querido hermano, se vistiera a las 4 de la mañana sin el menor atisbo de luz, escogiera usted sus prendas para vestirse, sin que se viera absolutamente nada, ¿cómo cree que se vería cuando la luz del sol le alumbrara? Probablemente seríamos un adefesio, porque usted sabe que para vestirse apropiadamente se necesita de luz. Por eso ahora, hermano, tenemos, por la misericordia de Dios, más luz, luz de Dios, luz de su Espíritu, para poder vestirnos de la manera correcta, de la manera apropiada. Cuide su salvación, cuide su salvación, no exponga su salvación, no busque a Jesús solo por su vida en este mundo, porque por definición bíblica, el que tiene a Cristo solo para esta vida es digno de lástima. Pero aquel que tiene a Cristo para la resurrección, la transformación, la glorificación, ese es bienaventurado. En el nombre de Jesús, levante sus manos al Señor. Yo te busco,
Yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Recibe mi Señor. Adoración, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco con fuego. Sí, Señor. Búscale con fuego en tu corazón, iglesia. Búscale con un corazón ardiente. Yo te busco. Te busco a ti, Señor. Yo te busco. Recibe mi Señor. Adoración, te anhelo, te necesito, te anhelo, te necesito,
te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, Señor, te anhelo. Te anhelo. Sí, Señor, te necesitamos. Te amo más que a mi ser. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Con tus propias palabras ahora dile cuánto le anhelas. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos. Mi alma te necesita, Jesús. Mi alma te necesita, Señor. Te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Te necesitamos. En este lugar te necesitamos, Señor. Más de ti en nuestra vida. Más de ti en nuestra vida. Te necesitamos. Te necesitamos. Ven a nosotros. Ven a nosotros, Señor. Ven a nosotros, Señor. Te necesitamos. Oh Jesús, te anhelamos, Señor. Te necesitamos, Cristo. Te necesitamos, Jesús. Oh, sí, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
La gloria sea a Jesús. Grande es Jesús. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia sobre nuestra vida. Hermano, dale gracias a Jesús por tu salvación, porque se te reveló no a sabios, no a ricos, no a los poderosos, sino a estos pequeñitos, dice su palabra. A nosotros se nos ha revelado el creador de todas las cosas, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos. Con esta ofrenda de palmas te honramos. A ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, puede tomar su lugar, querido hermano, dando gracias al Señor por su misericordia. Y vamos a proceder a dar anuncios. Tenemos varios anuncios. 1, 2, 3, sí va. Bueno, vamos a empezar en el orden acá, dando la información. Buenas tardes, hermanos. Nosotros somos Discípulos en Acción.